He escogido el Club de los Emperadores para ilustrar el carácter del uno social en el cine. Con ello me refiero al maestro que tenemos aquí, dado que la película tiene varios personajes, ¿no? Me refiero al profesor concretamente, dado que me parece que esta película contiene uno de los mejores ejemplos de uno social que yo haya visto en el cine, y esa es la razón por la cual lo he seleccionado. Entonces, nuestro protagonista, aunque hay varios protagonistas en la película, pero en lo que concierne a mi análisis, este va a ser el protagonista, el señor Handert, es un ejemplo, como digo, paradigmático en el cine de un uno social. Inadaptabilidad, o Naranjo también lo llama a veces como superioridad. Entonces, a continuación voy a pasar a describir qué es lo que entiende Naranjo por esta pasión satélite. Entonces nos dice Naranjo sobre el uno social. Inadaptabilidad o superioridad, como nombre de la pasión satélite característica. El carácter uno social es muy diferente de los otros subtipos del uno. Esto es resultado de una característica designada por Oscar Ichazo, de quien aprendí como inadaptabilidad. Así es como le llamaba Oscar Ichazo, pero luego Naranjo decía en otras obras suyas que a él le parecía mejor superioridad. Durante mucho tiempo he preferido usar simplemente la palabra rigidez en la descripción de este carácter en referencia a algo parecido a una especie de mentalidad de maestro de escuela. Y también a lo que vio Wilhelm Reich cuando habló de un carácter aristocrático. Solo que la palabra rigidez describe más bien un estilo conductual o un rasgo específico de la personalidad y no propiamente una necesidad o pasión. Recuérdese que para Naranjo las pasiones y las pasiones satélites son necesidades neuróticas. Entonces, lo de la rigidez, él dice que más bien lo considera un rasgo, pero no una necesidad neurótica. Él iba a la búsqueda de una necesidad neurótica, entonces ahí es cuando introduce eso de superioridad. Por ello, quedaba pendiente para mí formular una necesidad neurótica a partir de la cual se hiciese comprensible el carácter rígido, refiriendo a este uno social. Luego pone un ejemplo que me voy a saltar y sigo con la descripción. Sin embargo, el sentir estoy en lo correcto tampoco constituye una motivación o una pasión, que este es otro de los rasgos característicos de este subtipo. Y si queremos explicar el contraste entre un uno conservacional, quien, como veremos, es el perfeccionista propiamente tal, en vista de su crónica conciencia de sus imperfecciones que lo lleva a perfeccionarse, claro, porque el uno conservación busca la perfección porque no se piensa que ya la tenga. La diferencia con el uno social es que el uno social ya cree que la ha alcanzado. Y el uno social que ya se siente perfecto y por lo tanto puede cometer graves errores. Justamente por eso, porque cree que ya es perfecto. Debemos remontarnos a la necesidad de superioridad, ¿no? Esta sería la pasión satélite, ¿no? La necesidad neurótica que él prefiere utilizar para este subtipo, en virtud de la cual los unos sociales, adoptan la posición de impecables y perfectos. El uno social tiene una verdadera pasión por sentir yo tengo razón y tú estás equivocado. Y esto a su vez implica cierto poder sobre los demás, pues cuando puede hacer sentir a los demás que están equivocados es como si dijese, si estás equivocado entonces tengo más derecho que tú a dominar la situación. Bueno, recuérdese que todas las personas pertenecientes al centro visceral están preocupadas por el control, también se puede utilizar la palabra dominio sobre el entorno. Entonces, el 8, 9 y 1, cada uno de estos eneatipos lo hace de una manera distinta. En el caso del 1 y particularmente del 1 social, el Naranjo explica que él encuentra que en la necesidad que siente todo visceral de tener el entorno dominado, controlado. En el caso del uno social sería yo controlo el entorno, yo lo domino porque le muestro a los demás que ellos están equivocados y que por tanto se tienen que adaptar a mí. De ahí ese nombre de inadaptabilidad, es porque yo no me voy a adaptar a vosotros, sois vosotros los que tenéis que adaptar a mí porque vuestras maneras son erróneas y las mías son perfectas. Entonces, efectivamente, eso le está otorgando al uno social cierto nivel de control sobre el entorno. Además, ellos son muy buenos razonando con los demás, entonces demostrándole a los demás que están equivocados, pues ¿qué es lo que ganan? Lo que ganan efectivamente es un cierto dominio sobre los demás. Es una gran técnica esta de dominar a través del hacer sentir a los otros que están equivocados. Y se puede comprender como una alternativa al dominio que establece el uno sexual. Recuérdense lo que he dicho, todos los subtipos, los viscerales van a estar enfocados al dominio del entorno, pero cada uno de una manera distinta, ¿no?
luego describe la manera del uno sexual, que es lo que yo llamo el entitlement, ¿no? A través de la mera asertividad, recuérdese que el uno sexual es el más combativo de los subtipos del uno, en la toma de posesión y de sentirse con el correspondiente derecho. Es decir, el uno sexual lo que tiene es un gran sentido de entitlement y de vehemencia en la exigencia de sus deseos, mientras que en el caso del uno social no vemos tanto esa energía, sino que la energía que vemos es una manera de, como una especie de maestro o un policía incluso, que le está enseñando a los demás que están equivocados y por tanto que le tienen que obedecer a él. Pero ya que estos caracteres sienten sobre todo una implícita superioridad moral, recuerdes este nombre de pasión satélite de superioridad, es útil apuntar a la gran diferencia existente entre moralidad y moralismo. Lo inmoral en el uno, aparentemente tan íntegro y honorable, radica precisamente en que su aparente moralidad no es más que moralismo. Con esto Naranjo lo que quiere decir es que los unos, y no solamente el uno sexual, pueden tener cierta doble moral. Entonces, el moralismo es porque ellos efectivamente predican la moral en los demás, pero a lo mejor lo que se observa es que en sus vidas privadas no se observa tanta moralidad, sino lo que se observa es la insistencia en el moralismo. Y efectivamente lo que dice Naranjo es que las dos cosas son distintas, ¿no? Pero bueno, esto ya estaríamos hablando ya de los aspectos más neuróticos del enatipo 1. Bueno, entonces con esto explico qué es lo que se entiende por esta pasión satélite de inadaptabilidad, en el sentido de si yo estoy en lo correcto y yo no me tengo que adaptar a los demás. Es al revés, sois vosotros los que tenéis que adaptaros a mí, y también de superioridad, lo cual en mi opinión también es compatible con el anterior término, porque si tú te sientes superior, también vas a decir yo por qué me voy a adaptar si yo soy superior. Sois vosotros los que tenéis que adaptar a mis maneras que son superiores. Y esa superioridad pues la vemos en los unos sociales cuando están predicando, cuando están haciendo debates con los demás, en donde es claro ese convencimiento de que ellos están en posesión absoluta de la verdad. Entonces es la superioridad moral, pero también puede ser cierta superioridad intelectual, esto lo hablaré un poco después, en el sentido de tener siempre la razón indiscutiblemente. Entonces digo que su jerarquía de funciones es acción primario, pensamiento secundario, esto sería lo que le configura en tanto que uno, subtipo pensamiento, es decir, es el subtipo mental del uno. Recuérdese que en comparación el uno conservación yo lo considero el subtipo visceral y el uno sexual transmisor el subtipo emocional. Entonces este uno social es el más mental de todos, ¿no? Entonces, más aún, son el subtipo visceral más mental o intelectual dentro de los 9 subtipos viscerales. Me explico, es decir, tenemos 3 subtipos viscerales del 8, 3 del 9 y 3 del 1. Entonces nos podemos preguntar, bien, todos son viscerales, pero ¿cuál es el más mental de todos? La respuesta es es el 1 social, dado que su jerarquía de funciones nos lo dice, es acción primario, pensamiento secundario, subtipo pensamiento. Por consiguiente, estamos con un visceral que es muy mental. Luego digo que son el subtipo de uno que se cree perfecto, por lo que en coherencia con dicha creencia adoptan una actitud paternalista de pretender servir de ejemplo a los demás respecto a la manera correcta de pensar, juzgar o comportarse. Entonces, a mí la expresión que me gusta para explicar al uno social es la de role model. En español no es muy fácil de traducir, se podría decir como modelo a seguir, ¿no? Pero la verdad es que la expresión inglesa lo define perfectamente, ¿no? El role model del enagrama, ese es el uno social. Luego digo que desde el punto de vista del modelo padre, madre, hijo, pues estos serían hijo primario, luego padre auxiliar o secundario, subtipo padre. Lo cual, en mi opinión, explica por qué son tan paternalistas hacia los demás, ¿no? Dado que este modelo, el modelo padre, madre, hijo, nos dicen que tienen esta función del padre, que es una identificación inconsciente con el arquetipo de la figura del padre muy desarrollada. Entonces esto hace que las personas pertenecientes a este subtipo típicamente maduran muy rápido. Desde niños ya se les ven con una actitud, con unos comportamientos, incluso con una manera de hablar y de expresarse muy propia de adultos, ¿no? Luego digo que poseen un aire y un porte aristocráticos, como algo que no es de esta época, como algo de victoriano, esto lo explicaré un poco después, como de un lord inglés. Aunque no sean profesores, en tanto que su profesión,
asumen de facto una posición similar a esa, similar a la de un profesor que está corrigiendo a sus alumnos. Claro, el profesor siempre está por encima de los alumnos, de acuerdo con esta pasión satélite de superioridad. Entonces es como si ellos estuvieran mandando el mensaje de seguid el modelo o ejemplo del profesor, imitadme socialmente, algo que aquí estamos hablando con un social. Alternativamente, también se puede decir que serían como el juez del enagrama. Entonces digo que el subtipo del 1 que mejor se ajusta al prototipo del juez, claro, en el enagrama el 1 es el juez, simbólicamente, no tiene por qué ser de profesión, ¿no? Pero ya hilando más fino, preguntándose por los subtipos, ¿quién es el que mejor se ajusta a ese arquetipo, a ese prototipo? Es el 1 social, ¿no? Entonces, simbólicamente se les puede entender como el juez social del enagrama. Ya digo que no necesariamente tienen por qué serlo de profesión, igual que tampoco necesariamente tienen por qué ser de profesión profesores, pero se les puede imaginar la iconografía subconsciente del uno social es algo como eso, como la de un profesor o como lo de un juez. Luego aquí digo que así como la sociedad capitalista moderna, particularmente Estados Unidos, sería ubicada para el enneagrama como tipo 3, particularmente yo diría tipo 3 social, dado el énfasis hacia el éxito y el prestigio, la buena imagen, la productividad, el triunfo ante los competidores, todas esas características que definen la sociedad capitalista actual, pues para el enagrama todo esto son comportamientos y actitudes de tipo 3, ¿no? Entonces, el caso es que esto no ha sido así siempre en la historia y evidentemente es algo totalmente cultural. Distintos periodos de la historia y distintas culturas se pueden ubicar en el enagrama perfectamente, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la Biblioteca de Alejandría, durante aquellos siglos, pues entonces aquello yo lo describiría como eneatipo 5, particularmente como 5 social, ¿no? Y se pueden dar muchos más ejemplos de periodos históricos, de culturas que serían tipificables dentro del enagrama. Entonces digo que del mismo modo que se puede decir eso, que la sociedad de consumo capitalista actual es tipo 3, el periodo histórico de la Inglaterra victoriana, desde finales del siglo XIX, y yo lo consideraría uno, particularmente uno social, ¿no? Estaba dominado por una cultura donde la personalidad hegemónica y la que de hecho era promovida socialmente, la que era mejor vista y que era incentivada incluso en la educación de los jóvenes, por lo menos de los jóvenes que tenían cierto nivel económico, era el uno social. No solamente el uno, sino de hecho yo diría el uno social. Y además el Imperio Británico pues adoptó la personalidad uno social básicamente como la característica estándar cuando ellos fueron un imperio colonial, ¿no? Entonces adoptaban una actitud de superioridad moral hacia sus súbditos coloniales. Por ejemplo, en la India era la idea de os civilizamos correctamente hasta que seáis como nosotros. Es decir, ellos querían hacer de sus súbditos prácticamente británicos, ¿no? Entonces, esto era una energía propia de uno social. Ya digo que distintas culturas, distintos periodos históricos son tipificables con el enagrama. Entonces, al uno social yo siempre lo vinculo con esta época colonial del Imperio Británico del siglo XIX. Luego también esta idea de superioridad, ¿no? Nosotros os estamos civilizando porque somos superiores, nuestra civilización es superior, nuestras maneras son superiores, todo eso es la energía de un uno social. Digo, por ejemplo, también en este mismo periodo histórico, pues fue creado el archifamoso personaje literario de Sherlock Holmes, que no por casualidad, justamente también es un uno social. Y de hecho ese es el mismo subtipo que yo le atribuyo a su creador, a Arthur Conan Doyle. Luego también se puede hablar de que las adaptaciones cinematográficas que se han hecho en el siglo XX o las series que se han hecho en el siglo XXI, Sherlock Holmes puede aparecer como cualquier cosa. Yo lo he visto como 7, lo he visto como 5 social o 5 sexual. Hay muchas caracterizaciones de Sherlock Holmes, pero si vamos a la fuente, porque yo he leído las obras originales de Conan Doyle, en la fuente original es un 1 social. Luego, son el tipo más emocionalmente frío del 1. Entonces, como regla heurística,
se puede decir que los subtipos sociales son generalmente los más fríos de los tres instintos. Eso no solamente vale para el 1. Ya digo que es una regla heurística, no hay que tomárselo como una regla que se cumpla al 100% de las veces, pero yo sí afirmaría eso. Cuando se comparan en cualquiera de los n-tipos, conservación social o sexual, normalmente el más frío suele ser el social. También aquí se cumple. En contraste, para hacer una comparativa, el subtipo del 1 conservación es el más afable de los subtipos del 1, mientras que el sexual transmisor es el más intenso, pero también es el más iracundo y energéticamente, no físicamente, el más agresivo. Por lo anterior, pues son el subtipo del 1 que mejor encaja con el estereotipo enneagrámico de retratar a los unos como unos estirados. Es decir, siempre se dice que el 1 es el enatipo más rígido, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que decir, esto se puede mitigar en la medida en la que cultiven su flecha con el 7. Es decir, los movimientos de las flechas pueden proporcionar a cada uno de los enatipos aquello que necesitan para no estar siempre cayendo presos de sus propias neurosis. Entonces, efectivamente, los unos son personas muy rígidas, particularmente lo es el uno social, pero yo digo, si un uno social, cualquiera de los unos cultiva su flecha con el 7, no tiene por qué. Sin embargo, el estereotipo de retratar al uno como una persona estirada, el que mejor lo cumple es el uno social. Y esto se relaciona con la primera denominación que les dio Naranjo. Como cuando estaba leyendo la descripción que decía que al principio los llamaba rigidez, luego prefirió llamarlos superioridad porque le parece que rigidez no era una necesidad neurótica, sino más bien una característica asociada. Entonces, efectivamente, rigidez porque de los tres subtipos del 1, este es el más rígido, lo cual está relacionado con esa idea de inadaptabilidad, evidentemente. Entonces, por esa razón, pues son los más estirados, entre comillas, ¿no? Porque son los más rígidos. Aquí digo que el 1 social es muy fácil de ser confundido con un enatipo 5 y particularmente sería más concretamente confundido con un 5 social, ¿no? Entonces, a continuación voy a explicar las razones de esta confusión que me sirve para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, efectivamente estoy explicando en qué se parecen el 1 social y el 5, pero por otro lado esto también me da pie a explicar algunos aspectos sutiles de la personalidad del 1 social. Entonces, digo, ello se debe a que comparten varios elementos de su personalidad en común con los 5, lo cual puede conducir a paralegos en el enagrama, para gente inexperta en el enagrama, incluso podría ser para un propio 1 social que está iniciándose en el enagrama, a una tipificación errónea entre ambos enatipos. Entonces, voy a exponer 5 puntos por los cuales yo pienso que el 1 social es fácil de ser confundido con un 5 y como digo que también me permite pues desgranar en mayor profundidad aspectos de la personalidad del 1 social. En primer lugar, la represión o autocontención emocional y el autocontrol. Entonces, digo, el 1 social son personas que son emocionalmente autocontenidas, incluso pudiendo llegar a parecer fríos, pero no desde la actitud del 5 de la tacañería emocional, sino como expresión de corrección y también por el mecanismo de defensa del 1 de la formación reactiva. Entonces, este sería un primer punto en común entre el 1 social y 5. Cuando se les conoce a los 1 social, pues efectivamente tienen ese aire de autocontención emocional, de represión de sus emociones. Esto es algo que los hace parecidos a los 5. Digo, como al 5, pues a este subtipo le desagradan los estallidos o exabruptos emocionales, pero no en el caso del 5 por un hecho de sentirse abrumados. Digo, pero no es porque se sientan abrumados en sus sistemas nerviosos, que es lo que sí le ocurre al 5, sino porque son unos, la explicación tiene que ser distinta, sino por la incorrección que ello supone, la falta de etiqueta o de compostura social que todo ello supone. Entonces, tanto el 5 como el 1 social son antiestallidos emocionales y exabruptos, pero por razones distintas. La explicación para el 5 es que el 5 se siente saturado en su sistema nervioso ante ese tipo de situaciones. Y en el caso del 1, más bien sería porque no le parece correcto. Entonces,
digo, la respuesta interna, en el foro interno del 1 social, no sería como en el caso del 5, me están saturando mi sistema nervioso. En el caso del 1 social sería, esto me está generando ira, de acuerdo a la pasión suya. Entonces, de nuevo, desde fuera parece lo mismo, pero por dentro es distinto. Pero claro, cuando se está iniciándose en el enagrama, pues todos estos son efectivamente razones que pueden llevar a la confusión entre ambos genotipos. Luego, digo, comparten además con el 5, las personas de este subtipo, un gran dominio sobre sí mismos. Digo, en general, los 1 y los 5 son, en mi opinión, los dos caracteres con mayor autocontrol de los 9 caracteres del enagrama. Y además, digo, el 1 social es el más grave, o si se prefiere ese término New Age, el más zen de los subtipos del 1, siendo el subtipo más autocontrolado en la regulación de su carácter. ¿Por qué? Porque no es ni vehemente celoso como el 1 sexual, ni tampoco es una persona ansiosa hasta el punto incluso de ser neurótica, de alto neuroticismo, como pueden serlo a veces los 1 conservación. Por esa razón, como no tienen ni la vehemencia del 1 sexual, ni la ansiedad neurótica que es tan común en el 1 conservación, pues cuando los conoces a los 1 social son como más personalidad zen que se dice, ¿no? Son los que son los más graves, ¿no? Los que tienen mayor autorregulación o autocontrol de sus propias emociones, ¿no? Entonces, estos puntos que yo estoy dando son puntos que efectivamente tienen un solapamiento con la personalidad 5, si bien se deben a razones distintas, ¿no? Entonces, este es un primer punto y ahora a continuación paso a exponer más puntos en común. Entonces, el segundo punto por el cual pueden ser mal tipificados es que son típicamente muy cultos, intelectuales y curiosos. Esto también puede llevar a que muchos 1 sociales sean vistos como 5, aunque ya digo, hay muchos puntos en común entre 1 social y 5, entonces aquí estoy despejando las dudas para que se sepa exactamente dónde se parecen y en qué se diferencian. ¿Por qué? Como resultado de ser el visceral más mental. Recuérdese lo que dije antes. Acción primario, pensamiento secundario, subtipo pensamiento. Luego, además, como el 5, comparten la flecha con el 7. Entonces, la parte sana de esta flecha les proporciona una gran curiosidad intelectual. Esto lo pueden tener tanto 5 como 1 cuando se están conectando con lo bueno del 7, pues desarrollan una gran curiosidad. Si bien yo diría que la curiosidad estaría más accesible para el 5 que para el 1, simplemente por el hecho de que el 5 pertenece a la misma tríada y el 1 ya se sale de la tríada. Pero bueno, efectivamente sigue siendo una flecha y los 1 sociales, por tanto, por esa flecha sana, pueden ser personas muy curiosas. Y recuérdese esto en sinergia con el hecho de que son el más mental de los 1. Existiendo muchos 1 social que son auténticos eruditos del conocimiento. Congruente con esto, en la historia de la filosofía ha habido muchos filósofos pertenecientes a este subtipo. Por ejemplo, John Locke, Auguste Comte, Bertrand Russell. Claro, Bertrand Russell era un gran erudito. Esto que estoy diciendo de que los no sociales a veces pueden alcanzar una grandísima erudición. Aunque no tan abundantes como el 5. O sea, en la historia de la filosofía es verdad que hay muchos en 1 social, pero digo, no tan abundantes como 5. Naranjo dice que el 5 es el más representado, ¿no? El enatipo más inclinado al pensamiento filosófico según Naranjo, y también dice Naranjo que el más representado en la historia de la filosofía es el 5, pero no obstante, también ha habido muchos 1 social destacados, ¿no? Aquí he puesto 3 de ellos, probablemente haya más. No obstante, el pensamiento filosófico del 1 es mucho más pragmático, más enfocado hacia el análisis de la realidad con objeto de su mejora, a diferencia de las abstracciones epistemológicas más propias del 5. ¿Por qué? Porque los 5 están más enfocados en el amor por el saber sin una finalidad última. O sea, el 5 es un amor por el saber puro, mientras que en el 1 es más bien utilizar ese conocimiento como una herramienta, como un medio para un fin, que al final se tiene que trasladar a la realidad, porque son viscerales, no son mentales. Asimismo, digo, los 1 raramente abrazan alguna forma de nihilismo. Aquí estoy hablando de la diferencia. Ya antes he hablado de la semejanza, aquí estoy hablando ya de la diferencia.
rara vez abrazan alguna forma de filosofía nihilista, que sin embargo es muy típico dentro de los 5. Entonces, por ejemplo, pensadores 5 como Nietzsche, Kafka o Lovecraft, y ahí hay muchos más, desarrollaron alguna forma de nihilismo, cada uno a su manera, ¿no? Pero, por ejemplo, Nietzsche sería un nihilismo vitalista, ¿no? Cada uno a su manera, pero efectivamente el 5 es el más estrechamente relacionado en el enagrama con un pensamiento filosófico de tipo nihilista, aunque ya digo que no hay uniformidad tampoco en eso, distintos 5 desarrollan distintos nihilismos, pero en el 1 eso nunca se va a ver. Entonces, ¿por qué? Porque la intención del 1 es otra, la intención es la de hacer del mundo un lugar mejor, al menos moralmente hablando. Entonces, este sería un segundo punto muy importante, por lo cual hay confusiones de unos sociales mal tipificados como 5. Por ejemplo, cuando uno, digamos, se lee una primera obra de Bertrand Russell, pues como la historia de la filosofía de Bertrand Russell, pues por la gran erudición que demostraba, podía pensar que a lo mejor Bertrand Russell era un 5. Ya digo que no, era un 1 social. Sin embargo, este es otro punto que da lugar a la confusión. De los subtipos del 1, este es el típicamente, tampoco el 100% de las veces tiene por qué cumplirse, pero típicamente este es el más culto y el más intelectual. Luego, una tercera razón por la cual puede haber dudas en la tipificación y confusión con el 5 es que su pasión satélite de inadaptabilidad o superioridad puede ser superficialmente confundida con la arrogancia intelectual del 5. Yo digo, ciertamente el 1 social también puede ser un arrogante, entonces el 1 social también puede ser, a su estilo de modales intachables, arrogante. Digo, la psicopatología más vinculada a este subtipo, como he dicho muchas veces en mi canal, todos los subtipos del enagrama son especialmente propensos o vulnerables, cada uno de ellos a una determinada psicopatología. Pues en el caso del subtipo que nos toca, el complejo de superioridad, ¿no? Entonces, esto efectivamente puede hacer que el 1 social pueda ser arrogante. Lo mismo que en el 5, digo pueda ser, no estoy diciendo que el 1 social siempre sea un arrogante. Tampoco es cierto que todos los 5 sean arrogantes, ¿no? Pero bueno, por eso digo, en condicional puede ser. Entonces, esa arrogancia que efectivamente pueden tener los 1 social, se puede parecer a la arrogancia que también pueden tener los 5. Efectivamente, digo pueden, como insisto. Entonces digo, aparte de este complejo de superioridad, otra psicopatología que vemos en este subtipo sigue el TOC. Sin embargo, el trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, este trastorno, el TOC, es más probable o está más asociado con el 1 conservación. Si bien el TOC está en general presente en todos los subtipos del 1, pero con la asociación más fuerte, más estrecha, la hallaríamos como con el 1 conservación. Entonces, estas serían las psicopatologías más asociadas a este subtipo, el TOC y el complejo de superioridad. Ahora bien, el TOC es no solamente en el 1 social, sino como digo, también se da en los otros subtipos. Sin embargo, lo del complejo de superioridad, eso ya no se ve tanto en los otros subtipos. Lo del complejo de superioridad, eso ya es más específico del 1 social. Luego digo, como el 5, son muy hábiles razonando y construyendo argumentos lógicos al debatir. Por ejemplo, eso cuando se ve en las entrevistas que hacían a Bertrand Russell queda perfectamente claro. Digo, tanto el 1 social como el 5 típicamente se expresan dando por sentado que están analizando y o describiendo la realidad con total y absoluta objetividad. Es decir, el discurso de un 5 y el discurso de un 1 social se parecen mucho en el sentido de que ellos no creen que estén meramente dando su opinión. Cuando un 5 o un 1 social hablan, ellos no es que digan, bueno, yo estoy dando mi opinión y tú piensas lo que quieras, es una opinión subjetiva. No construyen su discurso de esa manera. El 1 social, digo, tanto como el 5, básicamente piensan que ellos te están diciendo las cosas tal como son y no hay lugar a la subjetividad. Esto me estoy yendo un poco a un extremo porque efectivamente al final todo el mundo es humano, pero básicamente es así. Entonces, esto sí es otro punto que tienen en común y que puede dar lugar a la confusión entre ambos. Digo, sin embargo, en el 1 social resulta aún más marcado que en el 5 eso de yo estoy hablando con total razón en lo que digo. Todavía más marcado que en el 5.
Es decir, el 1 social posee esto que se llama en psicología el efecto halo. Un efecto halo muy fuerte, mucho más fuerte de lo que tienen los 5, de que llevan la razón. Y por esta razón, como llevan la razón, pues se sitúan por encima de su interlocutor. Esto también se puede ver en el 5. En el 5 conservación no, se vería en el 5 social y también se podría ver en el 5 sexual transmisor, pero en el 1 social se ve con mucha más claridad de lo que se ve en los subtipos del 5. Es decir, esto de el efecto halo de yo es que tengo la total y absoluta razón en esto que estoy exponiendo, y por tanto me puedo situar por encima de los demás. Y si es un debate, pues entonces me coloco por encima del interlocutor, como diciendo, tú estás equivocado. Sin embargo, lo que no hacen tanto los 1 social, que sí lo pueden hacer los 5, es dejar al otro de tonto. Eso los 1 social no lo hacen, eso ya es más propio de los 5. Pero en el 1 social es, tú estás equivocado, yo tengo razón y te lo voy a explicar, y entonces tú vas a ver que mis maneras, mis pensamientos y mi proceso de razonamiento es el correcto. Pero no hay en el 1 social tampoco un ánimo por dejar a los demás de idiotas, como sí pueden tener los 5 a veces, sino más bien como un maestro que está corrigiendo a un alumno que se ha equivocado, diciendo, no, mira, esto es así, más bien es así como lo hacen. Entonces digo, además, el discurso del 1 social siempre irá acompañado de algún tipo de juicio, es decir, de evaluación sobre la cuestión que se esté tratando, a la manera de un juez que tras explicar su proceso de deliberación, pues dictamina una sentencia, y una sentencia inapelable, ¿no? Entonces aquí vemos esto que dice Naranjo de la inadaptabilidad. Entonces, mientras, esto sería una diferencia con el 5, porque mientras tanto, en el discurso del 5 normalmente no se haya un juicio personal. Eso es lo más típico. Los juicios personales los 5 se los guardan para sí mismos la mayor parte de las veces. Siendo el discurso del 5 mucho más impersonal y desapegado del que te hace un 1 social. Porque el discurso del 5 es como el de un observador distante. Entonces, esto sería una diferencia, aunque ya digo que por esta inadaptabilidad de yo no voy a cambiar porque yo tengo razón, pues aquí también se podrían confundir con el 5 cuando los 5 demuestran esta arrogancia intelectual que yo digo pueden tener, no es que siempre la tengan, ¿no? Entonces este sería un tercer punto que da lugar a la confusión y que yo quería profundizar. Entonces, un cuarto punto por el cual el 1 social se puede parecer al 5 es que en las relaciones interpersonales la fórmula para esto sería contraprimario, lejos secundario, subtipo lejos, siendo muy alejados interpersonalmente. Y esto recuerda a quién, al enatipo 5, que es el más retraído de los enatipos. Entonces, no obstante, digo, debe recordarse que son a la contra, eso de contra el primario, y entonces eso sería la mayor diferencia claramente con el 5, pues el 5 es lejos, lejos, ¿no? Pues digo, todo uno se opone a la imperfección del mundo y a las faltas morales, y eso tiene que ver con esta parte de primaria de contra, que los 5 no tienen. Entonces, compárese, como digo, con el 5, que es lejos, lejos. Entonces, cuando se compara el 1 social, que es contraprimario, lejos secundario, subtipo lejos, con el 5, que es lejos primario, lejos secundario, pues efectivamente son muy parecidos. Y este sería otro punto que puede dar lugar a la confusión. Y esto efectivamente se nota en la manera en la que se relacionan cuando están con la gente. Entonces, comparten con los 5 cierta tendencia a apartarse, incluso cuando están dentro de los grupos, aunque sean sociales, apartarse del mundo hacia su propio rincón y a evitar entrar en conflictos directos con los demás por esa parte de lejos, pero sin tampoco condescender, porque no son expansivos. Entonces, eso de que incluso los unos sociales, aunque están dentro del grupo, se pueden parecer algo distantes, esto por esto de tener la parte de lejos tan marcada, sería otro punto que solapa con la personalidad del 5. Digo, sin embargo, el 1 social está mucho más pendiente del mundo de lo que está el 5, incluido inclusive el 5 social. Típicamente siguen muy de cerca la política, la actualidad, las noticias. Entonces, muchos 5 son personas que
directamente piensan que pierden el tiempo informándose de lo que está pasando en el mundo exterior y se dedican a sus libros, se dedican a sus investigaciones. Evidentemente no estoy diciendo que todos los 5 hagan eso, pero muchos 5 sí deciden vivir su vida así. Esto nunca se verá en un 1 social. Esto sería un gran punto de divergencia. Los 1 social nunca se permitirían hacer eso que a veces, no digo siempre, hacen los 5 de decir no me interesa la política, yo tengo mi propio universo, mis libros y punto. Los 1 social no, los 1 social son probablemente sea uno de los subtipos que mejor están informados de las noticias de actualidad, ¿no? Y de cómo va discurriendo la política día a día. Entonces, otro punto que mencionas es que al debatir, las personas pertenecientes a este subtipo no se pliegan como lo pueden hacer los 1 conservación. Tampoco es que el 1 conservación se pliega mucho, pero dentro de los subtipos del 1 es el que más lo hace, porque es el subtipo expansivo de los 1. Y que digo, los 1 conservación son los más conciliadores. Entonces eso hace que los 1 conservación estén más dispuestos a plegarse al otro. Los 1 social no lo hacen. ¿Por qué? Porque esto contradecería su particular pasión satélite de inadaptabilidad. Es decir, yo no me puedo plegar a los demás porque yo soy un inadaptable, ¿no? Eso que dice Naranjo, de que al principio los llamaba rígidos. Entonces, eso, siendo los más rígidos de los 1, pues efectivamente no se pueden permitir plegarse. Pero tampoco son tan contundentes y enérgicos, incluso me atrevería a decir agresivos, como pueden serlo los 1 sexuales, que son el subtipo que va a la contra del 1. Entonces, ¿por qué? Porque las personas de este subtipo, el 1 social, conservan siempre la compostura en cuanto a que no se les note el aire. Entonces, el 1 social es el perfecto gentleman. Entonces, esta idea que todo el mundo tiene de ser un gentleman, ¿no? Como de alguien con unos modales muy exquisitos, esto sería el arquetipo de 1 social, ¿no? Entonces, digo gentleman porque es una expresión masculina, pero funciona en ambos géneros, ¿no? Entonces, este es otro punto que yo quería traer a colación, parecido también al nivel de cómo se relacionan cuando están con gente, de que los 5 y los 1 social, cuando se les ve en grupos, los 2 son distantes, pero sin embargo tenemos esta gran diferencia entre que el 1 es menos distante que el 5 porque el 1 al final sí está en el mundo. Lo que pasa es que ese distanciamiento es un poco porque tiene ese sentimiento aristocrático que está por encima, y cuando uno se siente por encima, esto inevitablemente pues causa un sentimiento de distancia con los demás. Finalmente, otra razón por la cual se parecen 1 social y 5 es que su amor dominante es en ambos casos el amor que los griegos llamaban filia. En español se podría traducir como el amor admirativo. Esto de los amores lo explica muy bien Claudio Naranjo en sus libros. Y su función psíquica freudiana dominante sería la superyoica. Ambos elementos en común con el enatipo 5. Entonces, la fórmula en el amor del 1 social sería admirativo primario, compasivo secundario, subtipo admirativo. Por lo que tiene muy desarrollado el amor admirativo, o filia, como lo llamaban los griegos. Sin embargo, recuérdense que este amor de admiración no es meramente humano. Por ejemplo, dirigido hacia figuras destacadas a las que se sientan una gran admiración. Aunque recíprocamente este tipo de amor también implica el deseo de ellos mismos recibir admiración, implica el deseo de ellos mismos ser objeto de tal amor admirativo. Entonces, esto sería una parte de lo que constituye esta amorfilia, pero no lo es todo. Amorfilia también es admiración hacia unos ideales abstractos. Entonces, en el caso del 1 social sería el ideal de justicia, ¿no? Y este sería el ideal abstracto que probablemente está más en la mente del 1 social en tanto que genere este tipo de amor-filia. Luego, a diferencia del 5, que es patológicamente desapegado, el 1 tiene el amor compasivo como amor auxiliar, ¿no? Admirativo primario, compasivo auxiliar. El 5 de hecho no tiene el compasivo, el 5 es admirativo primario, erótico secundario. De ahí que los 1 se sientan impelidos a actuar en el mundo, en parte, en mi opinión, movidos por este tipo de amor compasivo, ágape hacia sus congéneres. Entonces, podemos entender que el motor emocionalmente que lleva a actuar a los 1 sociales en el mundo es ese amor admirativo hacia ideales de justicia, en primer lugar,
acompañado por ese amor de ágape, de compasión hacia los prójimos y hacia también el sentido de la injusticia que se está cometiendo contra los demás, y eso que se genera también sentimientos acompañados de compasión. Entonces, la fórmula para el amor que tiene el uno, pues efectivamente la hace una persona volcada a mejorar el mundo. Y en el subtipo social, que es el que aquí nos atañe, en la parte admirativa está aún más desarrollada. Admirativo primario, compasivo secundario, subtipo admirativo. Entonces, esto también está relacionado con el hecho de que sean los más intelectuales, ¿no? Mayor amor hacia ideales abstractos. Tanto el 1 como el 5 pertenecen en el enagrama freudiano a la tríada de los superyoicos. Y esto sería otro punto en común, junto con el 6. Pero el 1 es de hecho el más superyoico de esta tríada. Es decir, de la tríada 1, 5, 6 de los superyoicos. Nos podemos preguntar cuál es el más superyoico. La respuesta es de nuevo el 1. Es el superior primario y superior secundario. Por tanto, el 1 es el más superyoico de todos los 9 caracteres. Pero si rizamos más el rizo y vamos a nivel de subtipos, preguntándonos por cuál es ya dentro de los unos, cuál es el subtipo más superyoico, pues resulta que es es el 1 social. Entonces los 1 social son puro superyo. Superyo primario, superyo secundario, subtipo superyo. En contraste, tendríamos que el 1 conservación es el subtipo yoico y el 1 sexual transmisor es el subtipo eyoico o delete. Entonces, el 1 social es puro superyo. De ahí que se consideren a sí mismos como don o doña perfectos, ¿no? Porque si tú eres puro superyo, evidentemente esto va a estar asociado con esos sentimientos de superioridad que tiene. Entonces, a continuación voy a explicar dónde veo yo la fijación del enatipo 1, perfeccionismo u orden u moralismo en este personaje. Entonces, la primera escena en clase, cuando él está solo, antes de la apertura del curso, de que lleguen los alumnos, cuando se le ve recolocando un pupitre para que la ordenación de todos los pupitres fuera absolutamente regular. Ese es un comportamiento muy propio del 1 y que recuerda al TOC, al trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, esta sería fijación de perfeccionismo, de orden. Luego, cuando hace un sutil gesto a uno de sus alumnos para que se coloque bien la corbata en la ceremonia de inauguración del año académico. De nuevo, aquí estamos viendo esta fijación de perfeccionismo. Luego, cuando amonesta a uno de sus alumnos, cuando éste estaba pisando el césped, pidiéndole de manera un poco filosófica que le defina el término camino, cosa que acaba haciendo él mismo para instruirle. Luego, cuando afirma que lo importante no es vivir, sino vivir justamente, esto a propósito de los griegos y de los romanos, hablando por ejemplo de Sócrates, ¿no? Entonces, aquí lo que está haciendo es una clara demostración del fuerte superyo propio de este subtipo. Recuérdese que el 1 social es el subtipo con el superyo más potenciado de los 27 subtipos del enagrama. Sería superyo primario, superyo secundario y superyo terciario. Es todo superyo. Es el subtipo más superyoico. Y esto es por el modelo de perfección moral que él quería que toda la clase comprendiera e imitara cuando estaba instruyendo de su manera superyoica. Lo importante no es vivir, sino vivir justamente. A continuación expongo pues dónde veo yo la pasión del 1, la pasión de la ira. Entonces, en primer lugar, al amonestar a los alumnos que contra las normas fueron hasta la residencia de las chicas y les dice con obvia ira, la negligencia voluntaria es intolerable. Entonces digo, obsérvese durante esta escena su lenguaje no verbal, de estar realmente sintiendo ira por dentro, pero manifestando o ejerciendo externamente la formación reactiva. Por lo cual, la manifestación de la ira está amortiguada, pero se hace evidente de todas maneras que la está sintiendo. Luego a Sedgwick, cuando lo convoca a su despacho y le dice, señor Bell, no sé qué cree que está haciendo en St. Benedict, pero su examen es inaceptable, es preciso un cambio, ¿no? Y la continuación que luego sigue del diálogo, aquí también se le está viendo la ira, ¿no? La ira porque el señor Bell, o sea, Sedgwick no estaba haciendo las cosas bien, no se estaba aplicando y con su actitud pues estaba desafiando el sentido moral que él intentaba inculcar a sus alumnos.
Luego, al amonestar al joven Sedgwick por hacer trampas en estas pruebas de exámenes que ellos hacían de Julio César. Y aquí de nuevo digo, nótese la formación reactiva. Y luego, 25 años después, cuando vuelven a hacer esta competición de Julio César con el Sedgwick adulto, que vuelve a hacer trampas. Y digo lo mismo, de nuevo resulta patente cómo está ejerciendo la formación reactiva, porque cuando se observa su lenguaje no verbal, cuando se observa su rostro, es obvio que sentía ira, pero no la estaba exteriorizando como hubiera hecho un uno sexual en esa situación. Entonces, digo, en el uno social la ira no está tan enterrada como lo está en el caso del uno conservación, que es el subtipo del uno que más introyecta la ira, el que más se la guarda. Y también se puede decir que el uno conservación es el epítome en cuanto a ejercer el mecanismo de defensa del uno, de la formación reactiva. Pero esto tampoco quiere decir que al 1 conservación no es que nunca se le vea la ira, pero de los tres subtipos, el 1 conservación es el que más se la introyecta. Por otro lado tenemos al 1 sexual, que es el opuesto, es el que hace la ira más manifiesta. Entonces el 1 social queda en un punto intermedio entre el 1 conservación, que es el que ya digo, el que más introyecta la ira, el que más ejerce la formación reactiva, y el 1 sexual, que es lo opuesto, es el que menos introyecta la ira, hace lo contrario de hecho, la proyecta, y es el que menos ejerce la formación reactiva. Entonces con el 1 social, por tanto, lo que vemos es un estado un poco ambiguo en la manifestación de la ira. Entonces, al uno social se le reconoce la ira de manera más fácil que al uno conservación, pero nunca llegaría al punto al que llega el uno sexual. Entonces, a continuación voy a dar los ejemplos de donde detecto yo en la película la pasión satélite del uno social, esta inadaptabilidad o superioridad, como lo llama Naranjo. Entonces, en primer lugar, cuando está haciendo ese discurso al principio de la película, dice la gran ambición y la conquista sin contribución al bien común. Entonces, esto de bien común es enneagrámicamente es la moralidad del enatipo 1 en interacción con el instinto social, lo de bien común, no tienen ningún valor. No como los grandes hombres que ven aquí, Aristóteles, César, Augusto, Platón, Cicerón, Sócrates, gigantes de la historia, hombres de un marcado carácter, cuyos méritos y triunfos sobrevivieron a su época y sobrevivirán incluso a la nuestra. Entonces, aquí ¿qué vemos? Vemos rigidez en la creencia de una moral única y válida más allá de las épocas, porque él está diciendo que el carácter, los méritos, los triunfos de estos grandes hombres existieron en su época y pasarán por nuestra época y siempre perdurarán, ¿no? Entonces esto es un caso de inadaptabilidad, ¿no? Es decir, estos valores que yo os voy a enseñar son universales, son válidos para todas las épocas. Entonces esto es una idea también de inadaptabilidad, es decir, yo no tengo por qué cambiar esto porque es que esto fue así en su época, es así en nuestra época y sobrevivirá a nuestra época. Eso es una manifestación de esa rigidez, ¿no? En cuanto al idealismo moral. Luego, cuando dice hasta una carcoma común del suelo de la clase, se abría la respuesta. Entonces, esto lo dice con ira reprimida y hay un ejemplo de superioridad. Luego, cuando él estaba citando a Aristófanes contra su alumno díscolo, el Sedgwick, que yo por cierto lo calificaría como un 3 social, y dice la estupidez dura para siempre. Entonces, todo ese discurso que está haciendo cuando le acaba diciendo esa cita de Aristófanes, aquí muy buen ejemplo de esto de superioridad del uno social. A continuación tenemos la que yo considero personalmente la mejor escena de la película para exponer esta pasión satélite del uno social de inadaptabilidad, de superioridad, ¿no? Entonces, en mi opinión, esta es la mejor escena de la película para verlo. Cuando el padre de Sedgwick, el senador, le dice ¿de qué sirve lo que les enseña a los chicos? Y entonces Hunder le contesta los griegos y los romanos crearon el modelo de democracia. Entonces, obsérvese la palabra esta porque va a aparecer varias veces, porque en la idea del uno social es que él está presentando el modelo perfecto y quiere que los demás lo copien, lo adapten también. Entonces, modelo social superior, porque claro, evidentemente él está exponiéndole que las bases de la democracia vienen de ellos y luego continúa diciendo que ahora usted ya sabe que los padres de nuestra propia constitución lo adoptaron. Entonces, esta es exactamente la misma idea que tiene un uno social en su base de
hay un modelo social superior y la cuestión es hacer que los demás lo sigan, lo adopten, ¿no? Entonces, la idea del uno social es inadaptabilidad. El uno social efectivamente es inadaptable, pero luego espera que los demás sí se adapten. Se adapten a lo que ellos creen que es el modelo social superior. Efectivamente, eso es lo que él está demostrando durante este discurso. Entonces digo, este subtipo espera de los demás que se adapten a ese modelo superior o perfecto. Él no, porque él ya es el quien lo encarna. Son los demás, por tanto, los que tienen que hacerlo. Y se basaron en él. Y lo que es más, cuando los chicos leen a Platón, Aristóteles, Cicerón, incluso diría que a Julio César, entonces, nótese, estos ejemplos de personajes históricos que él está citando, ¿por qué lo hace? Porque los considera personajes superiores, los considera role models. Yo que digo que el uno social, pues su vida está dedicada a ser un role model. Entonces, pone todos estos personajes para que sus estudiantes los estudien, para que se les inculquen esos role models, ¿no? Y entonces también digo, recuérdese que este subtipo de uno, el uno social, es el más admirativo, ¿no? El que tiene el amor sería admirativo primario, luego compasivo auxiliar y luego de nuevo admirativo como terciario. El uno social es muy admirativo, de ahí que le esté citando estos ejemplos históricos que él efectivamente, obviamente, admira. Entran en contacto directo con hombres que en su época ejemplificaron los mejores modelos del arte de gobernar, la virtud cívica, de carácter, de convicción. Entonces, claramente ese es el discurso que haría un uno social, ¿no? Entonces, eso que digo de modelos, ¿no? Como él dice la palabra varias veces, ¿no? Esa insistencia en los modelos, porque efectivamente eso es lo que hace el uno social. Pretender encarnar el modelo y luego que el grupo social en los que ellos se mueven lo copien. Entonces, esta idea de superioridad moral, ¿no? Porque todos estos personajes históricos, pues lo que él dice, son un ejemplo de virtud cívica, de carácter, de convicción. Entonces, claramente este sería el discurso de un uno social. Luego digo, nótese la inadaptabilidad de la cual está haciendo gala en ese discurso, por la cual es evidente cuando se le escucha hacer ese discurso que no va a transigir, que no va a permitir que le digan que está equivocado, que le cuestione su método de enseñanza, su estilo de enseñanza, su modelo de enseñanza. Entonces, se ve que incluso aunque esté hablando con un senador, pues le da igual, no va a transigir. O sea, esa sería de inadaptabilidad, es decir, esto es lo que yo estoy enseñando y lo que estoy haciendo yo es el mejor modelo, porque es que literalmente lo está diciendo así. Que cree con profunda convicción que el modelo de enseñanza que él ha establecido es un modelo perfecto, ¿no? Entonces, aunque pueda parecer a lo mejor anticuado por fijarse en los clásicos, ¿no? Pero es que él dice, esto es imperecedero. Esa idea de rigidez, de inadaptabilidad. Y también decir, esto es que es perfecto, son los mejores modelos. Es el modelo superior. Entonces, también digo, obsérvese que a la pregunta de qué sirve lo que tú haces, la contestación que él proporciona es, yo lo que hago es que yo doy los mejores modelos. ¿A quién? A sus alumnos. Entonces, el instinto social aquí, ¿no? Es una respuesta totalmente propia de uno social, como digo. Y luego añade además, pretendo moldear el carácter de su hijo. Entonces, digo, con su persona y su modelo de enseñanza como ejemplo de buen carácter moral, porque efectivamente eso es lo que hacen los unos social, ¿no? La diferencia con el uno sexual, que si bien los unos sexuales reformadores también pueden tener la pretensión de moldear el carácter de los demás para perfeccionarlos, la diferencia es que el uno sexual no se considera a sí mismo como modelo o como molde para que los demás copien o imiten. El uno social sí, el uno social sí lo hace. Entonces, eso que dice de pretendo moldear el carácter de su hijo, pero ¿de acuerdo a qué? De acuerdo con estos modelos que yo espero que copien de mí, porque claro, él era el que ejemplificaba todo el saber clásico greco-romano y también lo que él entendía que era no solamente el conocimiento, sino también la virtud cívica, efectivamente, cuando se le ve con las togas. Entonces yo creo que ahí él sobre todo estaba más que enseñando solamente historia, hacía como una especie de amalgama entre una clase de historia y una clase de educación para la ciudadanía, una clase de ética, ¿no? Entonces, efectivamente, la diferencia con el uno sexual es que el uno sexual no se toma a sí mismo como modelo que quiera que los demás copien, pero uno social sí, y efectivamente eso es lo que él está haciendo con eso de las togas. Entonces él se está poniendo esas togas, le pide a los demás que también se las pongan,
Entonces, efectivamente, era una educación íntegra lo que él proporcionaba. No solamente era educación en el plano intelectual, sino que él lo amalgamaba lo que él dice, de virtud cívica, de carácter, de convicción moral. Luego también vemos esta pasión satélite cuando le piden que bate y al decirle Sedgwick, enséñenos cómo se hacía en la vieja escuela, pues él se pica, acepta el desafío y dice, observen y aprendan. Entonces, incluso en este momento que se está yendo la flecha con el 7, e incluso ahí sí le está viendo aún ese de encarnar la actitud de un role model superior. Estas palabras que dice observan y aprendan. Es decir, es curioso, ¿no? Incluso se está yendo a la flecha con el 7, pero aún así él no sigue dejando de ser un 1 social, ¿no? Estas palabras que dice de observen y aprendan. Aprendan de mí, el modelo social perfecto. Luego, cuando dice, en la escena esta que está en el baño ya de pasados 25 años y está con Sedgwick y entonces descubre que Sedgwick ha hecho trampas, entonces que el carácter de Sedgwick no ha cambiado. Le digo que yo creo que a Sedgwick se le podría tipificar como un 3 social. Entonces dice, soy un profesor, Sedgwick, es decir, para el profesor, ¿qué es lo que significa? Significa soy un role model, soy un role model social. Le he fallado como profesor. ¿Por qué? Porque no he conseguido que usted adopte los mismos principios y valores que tengo yo. Entonces eso efectivamente es aquí un uno social que dice he fallado con uno de mis estudiantes, aunque luego él reflexiona y dice, bueno, uno me salió rana, pero el resto no, el resto les proporciona una buena educación cívica y moral y me querían mucho. Pero bueno, aquí en este discurso aquí está diciendo pero si me permite voy a darle una última lección. Entonces, esto de voy a darle una última lección, aquí de nuevo estamos viendo esta pasión satélite. Superioridad. ¿Por qué? Porque solo aquel que es moralmente superior está en posición de poder dar una lección moral a otro. Y eso es lo que él está haciendo. Todos en algún momento nos vemos obligados a mirarnos al espejo y ver cómo somos en realidad. Y cuando llegue ese día, Sedgwick tendrá que afrontar el hecho de haber vivido una vida sin virtud, sin principios. Claro, esto viniendo de un 1, le compadezco por ello. Entonces, aquí de nuevo la superioridad, ¿no? Superioridad porque solo el que está por encima puede compadecerse del que está por debajo. Entonces, aunque parezca esto que de compadezco, que aunque parezca que a lo mejor que está siendo compasivo, no es exactamente eso. En mi opinión, lo que está haciendo es demostrar su pasión satélite. Porque, claro, yo me compadezco de ti porque yo estoy por encima de ti. Entonces, con eso dice fin de la clase. Y cuando dice eso de fin de la clase, da a entender que no va a admitir ningún tipo de contestación que le pueda contrariar a lo que ha dicho. O sea, fin de la clase, es decir, ergo no se admiten apelaciones. Ahí está la pasión satélite de la inadaptabilidad, es decir, fin de la clase, esto es, y de aquí no me vas a sacar. Y yo tengo razón y tú estás equivocado. Entonces es puro uno social, ¿no? Entonces digo, es obvio que el profesor Hundert no se considera a sí mismo meramente como un maestro de conocimientos y erudición en el mundo grecorromano, como podría haber sido un profesor que hubiera sido un 5 social. Sino, más importante que eso, era, en mi opinión, él se consideraba a sí mismo como un formador social del carácter moral de los chicos, según su propio molde como ejemplo. Entonces, esto es exactamente lo que él hace y eso es lo que corresponde a un profesor que sea un 1 social. Te digo, la diferencia con 5 social, el 5 social también hubiera sido un erudito, él desde luego lo era, pero lo que no habría hecho un 5 social sería este hincapié en la formación del carácter moral tomándose a sí mismo como ese molde, como ese modelo, y él sí lo hace porque él es un 1 social. Luego más tarde él reflexiona con el aprendizaje, se puede cambiar el carácter de un chico y así el destino de un hombre. Es decir, con esto que está demostrando que para él el punto esencial de la educación está en el carácter. Entonces, efectivamente, esto es lo que le diferenciaría de un 5 social. Esto es lo que realmente es propio de un 1 social, como he estado viniendo argumentando. Luego, para acabar, voy a comentar dónde le veo yo las flechas. Entonces, como se sabe, las flechas del 1 son con el 4 y con el 7. Entonces, la flecha con el 7 yo particularmente la veo en la escena esa en la que se le ve juguetón con sus alumnos en el béisbol y luego sale corriendo cuando él golpea la bola y va a caer sobre el coche del director, ¿no? Entonces, durante todas esas escenas, pues ahí le veo yo flecha con el 7.
Y luego también le veo a Flecha con el 7 en la gran curiosidad intelectual, ¿no? Que esta sería la flecha sana con el 7. Evidentemente, para el caso del 1, lo más positivo de la flecha con el 7 no es la curiosidad intelectual, si bien eso está muy bien. Lo más positivo para un 1 de la flecha con el 7 es superar la rigidez hacia la flexibilidad que tiene el 7. Luego, a nivel de flecha con el 4, pues, por ejemplo, al sufrir por la pérdida de su amiga, por quien obviamente sentía algo más que mera amistad, sentía amor, luego eso se ve cuando pasan 25 años, ¿no? Y se le observa llorando en esa escena, pero por su gran autocontrol en tanto que uno social, se ve que está llorando, pero que se está reprimiendo sus emociones. Entonces, esta sería una flecha con el 4, en mi opinión. Luego también flecha con el 4 cuando se le ve profundamente decepcionado por no ser el nuevo director y de hecho él piensa en presentar su ambición y entonces durante las escenas siguientes se le ve que está sumido en una gran aflicción y que está prácticamente rozando la depresión, ¿no? Entonces aquí también sería una flecha insana en este caso con el 4. Y luego también veo yo una flecha con el 4, que esta no la calificaría ni de sana ni de insana, una flecha neutra con el 4, en la nostalgia, ¿no? Entonces esto se ve en la escena final de la película, cuando a él se le ve que está conteniendo las lágrimas de la emoción por el hecho de haber sido maestro de dos generaciones distintas, ¿no? De Martin Blythe padre y luego Martin Blythe hijo, la escena final, ¿no? Y si se observa esa escena se ve que él efectivamente está conteniendo las lágrimas de la emoción, ¿no? De que educó al padre y ahora está educando al hijo. Entonces aquí en mi opinión es una flecha con el 4 de nostalgia, ¿no? Y aquí sería donde vería yo las flechas de este personaje. Entonces, para acabar, voy a añadir un bonus, al igual que he hecho en otros casos en mi canal, con un listado de 10 personajes históricos o famosos pertenecientes al subtipo que estoy tratando, en este caso al uno social. Entonces, en primer lugar tenemos al escritor y poeta británico John Milton, el autor de Paradise Lost, este lo tipifica Claudio Naranjo como un uno social. Luego al padre del empirismo británico, el filósofo John Locke, también perteneciente a este subtipo. Luego tenemos al Maximilien Robespierre, el líder revolucionario, y aquí me gustaría hacer una recomendación adicional para quien quiera profundizar más en el subtipo de uno social, pues les recomiendo que vea la película Historia de una revolución, donde Robespierre es un uno social. De hecho, efectivamente yo así considero el Robespierre histórico como un uno social y en la película aparece así, entonces a mi juicio lo retrataron correctamente, que es una película que se hizo con motivo del 200 aniversario de la Revolución Francesa. Luego tenemos al presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, este lo tipifica naranjo como perteneciente al uno social. El escritor Mark Twain, luego Arthur Conan Doyle, esta es una tipificación personal, el famosísimo creador de Sherlock Holmes, que yo indagando en su biografía pues lo consideraría como un uno social. El filósofo y matemático británico Lord Bertrand Russell, muy buen ejemplo de uno social. Entonces, cuando se leen sus libros se ve claramente esa pasión satélite de superioridad, ¿no? Por ejemplo, en la obra de ¿Por qué no soy cristiano? Luego tenemos también al filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, este lo tipifica Naranjo como uno social, al padre del positivismo, Auguste Comte, y finalmente, para proporcionar un ejemplo contemporáneo, pues tenemos al ex vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias Turrión. Entonces, espero que este listado sirva para quien quiera profundizar más en cómo es el uno social, para que pueda continuarse con el estudio de la biografía de cada uno de estos personajes o viendo, por ejemplo, esta película extra que he recomendado, La historia de una revolución. Con esto llegamos al final de la presentación. Muchas gracias por tu atención. Por favor, déjame un like para que el canal crezca y me ayude a que alcance más gente. Aquí pongo la cita de Aristófanes que el protagonista de la película cita en un momento dado, ¿no? Ejerciendo esa pasión satélite de superioridad. Entonces, con esto acabo la exposición y me gustaría también recomendar a quien no lo haya hecho, pues que compagine este vídeo con el vídeo que hice del uno sexual transmisor para poder comparar las diferencias, ¿no? Y complementar cómo es el uno social, sus diferencias con el uno sexual, y entonces en el futuro pues sacaré también uno para ver al uno conservación, ¿no? De nuevo, muchas gracias por tu atención.